14. Gloria al que vive. Aleluya. Y vamos a leer, hermano, la bendita palabra del Señor. Aleluya. Si ya lo tiene usted, diga un fuerte amén. Diga un gloria a Dios. Diga un aleluya, ¿va? Y abramos nuestros labios para alabar. Y bien, hermano, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No se preocupe, mis hermanos, yo creo que debe usted apoyar, ¿verdad, hermano? Buscar las citas por ahí también, por favor, les suplico con los corderitos, ¿verdad? Las almas nuevas, gloria al Señor. Y los demás, ¿verdad? Pues un poquito de paciencia, amén. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aleluya. Puede usted ir tomando su lugar, hermano. Hemos orado por el mensaje. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Glorifica al Rey de Reyes. Amén. Hermano, pues de una vez le doy el título de este hermoso mensaje, ¿verdad, hermano? Yo le puse así, ¿verdad? En defensa de la sana doctrina. Me recordé, hermano, de las palabras que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad, hermano? Te encarezco delante de Dios. Eso es como de te encargo. Amén. Te encargo que defiendas la sana doctrina. Y obviamente, hermano, ¿por qué le encargaba Pablo eso a Timoteo? Bueno, porque él mismo le profetizaba, ¿verdad? A Timoteo y le decía: cuando yo me vaya, pues no quisiera irme, pero el Señor ya me quiere llevar. Pero cuando yo me vaya, dice, entrarán gentes, ¿verdad? De acuerdo a sus propios deseos, sus propias concupiscencias, su propia mentalidad, a pervertir el evangelio de Cristo. Entonces por eso le decía Pablo a Timoteo: yo te encargo, esa palabra de te encarezco era casi como que lo obligaba, ¿verdad? Como que con coraje le decía: por favor, te encargo, ¿verdad? Que defiendas la sana doctrina. Por eso, hermano, quisimos, hermano, traer este bonito mensaje, ¿verdad? Posiblemente no logremos ver todo, hay mucho, hermano, muchas citas en la palabra, pero lo más relevante trataremos, hermano, de llevárselo a usted al corazón, amén. Primeramente, hermano, estaba yo leyendo este versículo 14. ¿Por qué, hermano, me nació, hermano, en el corazón el hablar acerca de esto? Porque, hermano, en el mensaje, ¿verdad?, de nuestro hermano Hilario, ¿verdad?, el día lunes, él hablaba acerca del velo, pero de pronto sí vino como que esa preocupación, ¿verdad?, de que pues, se pudiera malinterpretar. Yo le quiero decir, hermano, que lo que él dijo estuvo bien dicho, es de parte del Señor, pero cuando él hablaba, hermano, de quitar los velos, al velo que él se refería, hermano, es de alguna manera a un velo literal, a un velo, hermano, ¿cómo decir? Una tipología de velo. Rápidamente le explico. Hermano, cuando en aquellos tiempos, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo rápido. Cuando en el tiempo de Lázaro, cuando Lázaro muere y es resucitado por Cristo, lo primero, hermano, que le pidió Jesús a los discípulos fue: quítenle, ¿verdad?, las vendas, quítenle el sudario. Y es que, hermano mío, el sudario, en el caso, y lo digo con todo respeto, espero estar usando palabras adecuadas, ¿verdad? Pero en el caso cuando se preparó un cuerpo de alguien fallecido, hermano, pues se le ponía un sudario. En este caso se le tapaba toda esta parte, ¿verdad? Y quedaban los ojos obviamente tapados. Entonces cuando Cristo, hermano, resucita a Lázaro, me llama la atención que lo primero que le pide a los discípulos es: quiten el velo. ¿Para qué? Pues obviamente Lázaro volvió a la vida, pero mientras ese sudario estuviera ahí, ¿qué iba a pasar con Lázaro? Él no iba a poder ver. Entonces, platicando incluso con el hermano René, ¿verdad?, le decía: es que muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros conocemos la verdad, hermano, podemos estar leyendo muchas veces la palabra de Dios, pero incluso aquí mismo dice, ¿verdad?, que algo de eso le pasó al pueblo judío. ¿Por qué ellos, hermanos, siendo tan perfectos conocedores de la palabra o de la ley, de la Torá, no se dieron cuenta, hermano, con todas las señales, con todas las características que Cristo traía? ¿Por qué no le reconocieron? ¿Por qué no supieron que Él era el Cristo, que Él era el Mesías? Pero, hermano, era porque
en un aspecto literal, es como hablando espiritualmente, pues ellos tenían un ¿qué? Un velo que no les dejaba ver. Por eso, hermano, de pronto nosotros conocemos gente, ¿verdad? Que a lo mejor les hablamos y de pronto uno dice, ¿por qué no entiende, verdad? ¿Por qué le hablo y no entiende? Bueno, es que la palabra de Dios me da como que, hermano, una gran respuesta más que nada. Primero dice que el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó. Y me fui a investigar esa palabra embotar, y hermano, embotar es que como que les apareció un callo. Y usted sabe, hermano, qué función tiene un callo en el cuerpo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si alguien por aquí trabaja de bailería y está constantemente agarrando pala, le salen ¿qué? Callos. Y eso hace que, ¿qué, hermano? ¿Para qué sirve el callo? Para que ya no duela, ¿va? En la parte donde salió el callo se vuelve insensible y se vuelve dura, ¿va? Entonces, cuando la Biblia aquí dice que, hermano, el entendimiento de los judíos en aquel entonces se embotó, quiere decir que les salió callo. Por eso, por más que la palabra de Dios, hermano, quería entrar a su entendimiento o a su corazón, ¿cómo tenían ellos el corazón? Con callo. Estaba duro. Pero también la palabra del Señor, hermano, me da a entender que hablaba también en un aspecto literal de un velo. Hermano, ¿alguna vez usted ha jugado, bueno, no sé si le digo a jugar eso de pónganle la cola al burro? No se haga, hermano, yo sé que sí. O por ejemplo, cuando rompe piñata, ¿va? Perdóneme los ejemplos, de verdad. Pero ya ve que le tapan los ojos a la persona, y aunque usted le diga a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, hermano, ¿por qué es muy difícil que aquel que trae la venda, hermano, haga lo que usted está diciendo? Porque no ve. Entonces, hermano, a eso es a lo que se refería el pastor Hilario, ¿verdad? De quitar el velo. Entonces, le digo esto, hermano, porque él no se refería, por ejemplo, al velo que ahorita las hermanitas traen en la cabeza, ¿verdad? No sé si dice amén. Amén. Aunque rápidamente, hermano, sí quisiera yo llevarle a entender algo acerca del velo en esta hermosa tarde, ¿verdad, hermano? Amén. Hermano, hermanas, por ejemplo, mis amadas hermanas, que bendito sea Dios, acaban de conocer a Cristo, que no tienen mucho tiempo estando con nosotros. Hermanos, hermanas, esta va a ser una bonita enseñanza para ustedes. Amén. Y esperemos con ayuda del Señor, hermano, y con más que nada con la palabra del Señor, darles a entender rápidamente, ¿verdad?, lo que significa el velo o por qué las mujeres usan el velo. No sé si dicen amén. Gloria al Señor. Muchas hermanitas que están aquí, yo he visto, ya llevan algo de unas semanitas, gloria al Señor, y cada día, hermano, nos esforzamos por aprender algo hermoso delante de Dios. No sé si dice amén. Amén. Quiero que se regrese a primera carta a los Corintios, hermano, capítulo 11, versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. La bendita palabra del Señor, hermano. Si quisiera, ¿verdad?, que ahí apoyara a usted, por favor, hermano, hermana que está aquí, que usted apoyara, ¿verdad?, con ese gozo, con esa alegría, porque es necesario, ¿verdad?, que usted atienda la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Que esta hermosa tarde la palabra quede sembrada en el corazón y que dé fruto. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 primeramente. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Luego dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Primer punto, hermano, porque en este capítulo 11 lo que nos habla el apóstol Pablo, hermano, es precisamente del velo. Pero yo quiero que usted y yo empezamos entendiendo algo aquí, hermano, que primeramente Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Hermano, Pablo es uno de los grandes apóstoles, ¿verdad, hermano? Incluso a él gracias a Dios, pero también a él, hermano, por esa revelación, y que hoy están las cartas, ¿verdad?, dirigidas a las iglesias. Muchas veces, hermano, usted también va a escuchar, aprovecho para decir esto, ¿verdad? Si en algún momento usted escucha gente allá afuera que dice: no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Obviamente sí, obviamente fue escrita por hombres,
Pero primera de Timoteo 3:16, hermanos, si no me equivoco, o segunda de Timoteo 3:16, por alguien si me auxilia rápidamente, hermano, dice: toda la escritura fue inspirada por Dios. Es verdad, hermano, que por ejemplo Pablo escribía, pero ¿quién le decía qué escribir? Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Todo lo que está escrito aquí, hermano, fue dado por Dios. Pero después dice: toda la escritura es útil. No dice parte, no dice algunas cosas, no dice todo lo que está escrito aquí es útil. No sé si alguien encontró el texto. Segunda carta a Timoteo 3:16, ¿verdad? 3:16 dice: toda la escritura, toda la Biblia es útil. Porque de pronto nos encontramos, hermano, así como de que no, es que esa parte no, es que esa parte sí, no, es que esa parte fue para no sé quién, esa parte no fue para no sé cuál. No. La palabra del Señor, hermano, está escrita para la iglesia de Jesucristo. Todo. Incluso encontramos de pronto gente, ¿verdad, hermano?, que dice: no, es que el Nuevo Testamento es para la iglesia y el Antiguo Testamento eso ya no. No, en 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 10, Pablo dice: porque el Antiguo Testamento quedó escrito como ejemplo para nosotros de las cosas que debemos y no debemos hacer. Entonces, hermano, a Dios no se le ocurrió simplemente plasmar la historia de David o de Moisés o de Josué o de Acán o de Daniel. Él lo dejó por algo. ¿Para qué? Para que nosotros leamos su vida de ellos y uno diga: Dios mío, así le fue, yo no voy a hacer eso. O al contrario, por ejemplo, David: Dios mío, él fue bendecido, pues yo quiero ser así también. No sé si dice amén. Obviamente, hermano, puesta la mirada de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, hermano, Pablo empieza hablándole a la iglesia de los Corintios y en el verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retienen las instrucciones tal como os las entregué. Pero después dice el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Después dice el 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esa palabra afrentar es deshonra. Si un hermano, si un hombre cristiano se cubre la cabeza con velo, deshonra a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del varón? Cristo. Entonces, hermano, el varón no se cubre la cabeza porque su hermano, su cabeza de él es Cristo Jesús. Pero después sigue diciendo el verso 5: pero toda mujer que ora o profetiza, escucha esta parte, con la cabeza ¿qué? Descubierta, deshonra, porque dijimos que afrenta es deshonra, deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Dice, ahora una pausita aquí, hermano. Mire, de pronto, hermano mío, encontraremos, hermanos, y es que, hermano, a lo mejor de pronto yo no quisiera hablarlo así, ¿verdad? Pero digo, Dios mío, no encuentro otra manera. Encontraremos a lo mejor quien a lo mejor no esté de acuerdo con este tema, hermanos, hermanas, del velo. Y entonces, hermanos, pues, una ocasión una persona me decía: no, es que eso del velo era cultura griega. Y he encontrado otros que dicen: no, es que esa era cultura judía. Yo, hermano, por lo que he leído en la palabra, pienso que no. Porque la iglesia de los Corintios estaba situada, hermano, en Grecia. Y entonces, hermano, escuche esto. Si realmente el velo hubiera sido cultura griega, pues todas las mujeres en aquel tiempo, sin necesidad de que Pablo lo dijera, hubieran traído ¿su qué? Su velo. Pero no era una cultura griega. Por eso Pablo llegó y les enseñó la cultura. Les dijo: mujeres, ustedes tienen que usar velo. Ahora, si la cultura, hermano, del velo hubiera sido judía, hubiera sido de alguna manera como que un problema, porque, hermano, ¿cómo imponerle una cultura judía a los griegos, por decirlo así? No sé si me estoy explicando. Ahora, si ese fuera el caso, hermano, también Pablo le enseñó esto a la cultura judía. Ahora, aquí hay un detalle, porque, hermano, si usted se remonta a la cultura judía, no solamente las mujeres se cubrían,
sino también ¿quién? Los hombres también se cubrían. Entonces, cuando Pablo les explica la cultura del velo, por ejemplo, en este caso a los hebreos o a los judíos, recuérdese usted, hermano, que ¿quién es la cabeza del varón? Cristo. ¿Y por qué los judíos, hermano, hasta el día de hoy se siguen cubriendo, por ejemplo, la cabeza? Porque para ellos no existe Cristo. Porque para ellos, exacto, no existe Jesucristo. Recuérdese que ellos hasta el día de hoy están esperando ¿a quién? Al Mesías. Entonces, hermano, esta cultura del velo es cultura del cielo, dada por Jesucristo. No es ni cultura griega, no es ni cultura judía, le repito, es cultura del cielo. Pablo viene y les dice, en la cultura judía es así, pero en la cultura griega es así, pero hoy yo les digo, la cultura del cielo, la instrucción que me fue dada del cielo es la siguiente. Quiero que sepan, hermanos, que Cristo, no Jehová, no el Espíritu, no, Cristo es la cabeza de ustedes. Y por eso les repito, en el caso de los judíos, ellos no aceptaron. De hecho, hasta el día de hoy, recuérdese que ellos a nosotros nos tienen por basura, ¿verdad? Bueno, los que no han aceptado a Jesucristo. Ellos, hermano, para nosotros estamos locos, porque ellos no aceptan, ¿verdad? Pero, hermano, algún día sabrán que el Mesías era el que ellos crucificaron. Entonces, de ahí es donde viene la cultura del velo. Ahora, rápidamente, hermano, hago una pregunta aquí para ir saliendo de este punto. ¿Por qué razón se usa el velo? Verso 5 y verso 6 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Ahora, hermano, escúcheme aquí, porque la cabeza, hermano, ¿quién es la cabeza de la mujer? El hombre. El hombre. Es verdad, hermano, que en el sistema de la gracia todos somos iguales delante del Señor. Pero recuérdese que aquí abajo, hermano, el Señor dejó un sistema de gobierno, obviamente liderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es esposo, esposa, hijos. Entonces, ese es un sistema de gobierno. Y claro, hay que gobernar bien nuestro hogar, ¿verdad? Ese sería otro tema. Pero, hermano, y después dice el verso, hermano, el versículo 6: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto suena tremendo, hermanos, hermanas, principalmente hermanitas, porque una de las razones por la que la mujer de Cristo usa el velo es, hermano, porque ella da a entender que tiene autoridad. Que tiene autoridad. Ahora, yo le quiero decir algo rápidamente aquí, hermanitas. Miren, esto va a sonar un poquito duro de entender o difícil de entender, pero recuerdes, hermano, hermana, que antes de Cristo, pues la mujer, ¿cuál era el lugar de la mujer? No había lugar para la mujer. ¿Por qué? Porque, hermano, recuérdese que de los tiempos de Eva, ella había caído en una maldición por haber hecho pecar o caer en pecado, más que nada, así lo voy a dejar, ¿verdad? Y entonces recuérdese que Jehová, hermano, le dice la maldición que ella provocó y le dice: el hombre se enseñoreará de ti. Con todo respeto, hermanas, hoy día ya no es así, obviamente, hoy día ya no es así, pero era como que la bota opresora del hombre, ¿verdad? Y por eso a la mujer no se le tomaba en cuenta. Es más, si usted, por ejemplo, puede ver los países de Oriente, todavía está esa práctica de que la mujer, con todo respeto para ustedes, mis hermanas, la mujer no es nada, no es nadie. Pero escuche aquí, hermanas, una hermosa noticia, porque viene Cristo y dice la Biblia, hermano, que Él murió y resucitó. Y cuando Él resucita, en el libro de Gálatas dice: Él nos rescató, nos sacó de la maldición hecha por nosotros, maldición. Y ahora, delante de Dios, tanto vale la mujer, tanto vale el hombre. Miren las bendiciones que trajo Jesucristo. Entonces, Él es como si Él eliminó, hermano, el feminismo y el machismo y todas esas cosas. Y por eso, hermano, en el Nuevo Testamento el Señor nos enseña, ¿verdad?, mucho a los varones, por ejemplo, a respetar a las mujeres. Y obviamente las mujeres a los hombres, ¿verdad, hermano? Nos enseña a amarnos, a respetarnos, a tenernos el valor debido. Pero en este nuevo pacto donde la mujer, hermano, delante del Señor cobró un grandioso valor,
Dios te pide un requisito: muestra señal de autoridad. Amén. Y esa señal de autoridad es el velo. Amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí viene la segunda parte, hermano. Si usted lee, por ejemplo, hermano mío, ahí en el versículo, gloria al Señor, ¿dónde está? Aquí ya se me perdió, ¿verdad? Verso 10, escuche, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, lo que le estoy diciendo. Y luego dice, hermanos, dice, señal de autoridad sobre su cabeza, pero esta partecita, por causa de los ángeles. Y una pregunta, hermano mío, hermana mía, ¿qué tiene que ver aquí los ángeles? Rápidamente le explico. Según el Salmo 91, versículo 11, hermano, y hay muchos textos, ¿verdad?, que nos pueden corroborar esto, pero según el Salmo 91, 11, mi querida hermana, mis amados hermanos, dice la Biblia que con la bendición de Dios, hermano, Él envía ángeles a cuidarte en todos tus caminos. Dice, el Salmo 91, 11 dice: pues a sus ángeles mandará que te cerquen. Es por eso, hermano mío, hermana mía, recuérdese que en este tiempo de pandemia, pues usted y yo, ¿verdad?, nos resistimos a creer que Dios no nos iba a guardar al congregarnos, ¿verdad? Porque Salmo 91, 11 dice: Él te guardará solo cuando vayas al mercado. ¿La verdad no dice así? Solo cuando vayas al tianguis. Solo cuando vayas a las primeras necesidades. No. ¿Cómo dice? Él te guardará en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y hermano, ahora, rápidamente, aquí, hermanas, por ejemplo, la palabra del Señor también me enseña, mi amado hermano, mi amada hermana, en el Salmo 103, que, hermano, los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar la palabra del Señor dada. Y si la palabra del Señor, hermano, dice, es como que si el Señor le dijera a los ángeles: te ordeno o te pido o les pido ángeles que cuiden a mi iglesia, que cuiden a mi... Pero en este caso, por el tema de la mujer, es como si Dios le dijera a un par de ángeles o a 3, 4, 5, no sé cuántos mande a guardarle a usted. Pero Dios le dice a los ángeles: necesito que vayas y me guardes, por ejemplo, a mi hija, por decirlo así, que guardes me perdona el atrevimiento, que guardes, por ejemplo, a Juanita, por decirlo así, ¿verdad? Perdón, hermana Juanita. Que guardes a Juanita. Y lo primero que los ángeles, mis queridos hermanos, tienen que ver en alguien para ser guardado y protegido es obediencia. Amén. Gloria. Obediencia. Amén. Aleluya. Y por el tema, si él no ve esa señal de autoridad en usted, pues usted mismo juzgue. Amén, 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 amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Obviamente, mis amadas hermanas que son nuevas ahorita en el Evangelio, por favor, tómenlo como enseñanza, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es una enseñanza ahorita. Y entonces, mi amado hermano, esa es la causa, ¿verdad? En el libro del Génesis, capítulo 24, versículo 65, hermano, yo he escuchado mucho a los pastores, a los siervos, a los predicadores, de que ellos hablan, hermano, de que Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo y Rebeca representa, hermano, la iglesia de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, la historia, hermano, tiene gran similitud en lo que la iglesia, ¿verdad?, está, hermano, siendo preparada para ir al encuentro del amado Jesucristo. Amén, amén. Así como Abraham, hermano mío, envió a Eliezer a buscar una amada, una novia para su hijo Isaac, así también nuestro Dios Jehová, hermano mío, hermana mía, envió al Espíritu Santo a preparar, a buscar una novia para Jesucristo. Quiero decirle con gozo que Él la encontró. Eso somos usted y yo. Amén. Pero, mi amado hermano, me llama la atención que ya cuando Eliezer terminó de preparar a la novia de Isaac, que era Rebeca, dice la Biblia que al ir al encuentro, hermano, de Isaac, a lo lejos, ¿verdad?, Rebeca vio a Isaac. Entonces Rebeca le pregunta, ¿verdad?, a Eliezer y le dice: ¿quién es ese varón que viene de allá para acá? Y le dice: oh, le dice, es
Es mi, ¿cómo? Es mi Señor. Es mi Señor, perdón, hermano. Es mi Señor. Y entonces dice que al verlo Rebeca, dice que se puso el velo y se cubrió ahí al encuentro del amado. Hermano, porque esa es realmente, hermano, la señal de autoridad que Dios le ha dado a la mujer. Por eso, hermano, ahora recuérdese que leyendo todo Corintios, finalmente la Biblia nos enseña que cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, hermano, es necesario que, en el caso de las mujeres, cubrirse la cabeza, cubrirse. Por eso se le llama velo, ¿verdad? Ahora, yo sé, mis amadas hermanas, que aquí hay almas nuevas, ¿verdad? Y vuelvo a repetirle, para ustedes una enseñanza. Aunque yo sé que también, hermanas, hay a lo mejor hay también congregaciones donde aún no sé si no se enseña o no se ha tomado la debida seriedad al tema. Y gloria a Dios, hermanas, pues ustedes han venido hoy aquí a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Creo que el texto está ahí. Si usted puede llegar a casa, usted lo puede leer y lo puede analizar. Porque Pablo, al final de cuentas, hermano, en el último verso de esta cita, ¿verdad? En el verso 16, miren, léalo por último aquí, dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Rápidamente ya explico este último verso, hermanas, para salir a este punto. Hay algunas de mis hermanitas aquí que ya han recibido este tema, ¿verdad? Que ya son de tiempo atrás. Y de pronto, mis amadas hermanas que son nuevas, si ustedes de pronto ven a hermanitas que ya tienen tiempo en el Evangelio y que no lo están llevando a cabo, simplemente les diré algo, que es por rebeldía, Así es. que es por rebeldía. Entonces yo le suplicaría a usted, mi amada hermana, porque muchas veces nosotros somos un poquito dados, ¿verdad? Me decía mi madre, ¿verdad? Cómo lo malo sí se te pega luego, ¿verdad? Y lo bueno, no, ¿verdad? Yo le decía no tiene mucho, un domingo me recuerdo que dimos un tema aquí. Hermanas, es como cuando usted y yo íbamos a la escuela. Si usted veía que aquel alumno se salía de clase y se iba a juguetear y allá, aquel que quería superarse o la persona que quería superarse, ella sí le echaba ganas a su estudio, ¿verdad? No sé si dice amén y sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque por algo se había pagado el estudio y usted dice, pues aunque él, al final de cuentas, ¿verdad? Cuando ya venían las calificaciones, pues aquel con su cerote, ¿verdad? Casi chillándole y rogándole al maestro, pero usted bien contento con su 9, ¿verdad? No sé si dice amén. Entonces de pronto, mis hermanitas, ¿verdad? Que si aquí hubiera alguien que ya sabe de este tema, pero se ha revelado. Mis hermanas nuevas, de todo corazón, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para que usted traiga su velito y en aquel día usted se saque su diecesote, ¿verdad? Pero mis hermanas que saben el tema y no lo traen, bueno, pues sabrá Dios cómo nos va a ir, ¿verdad? No sé si dice amén. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque mire, le recuerdo que hay una mujer en la Biblia llamada Jezabel. Y esa mujer me llama la atención, hermano, el nombre, ¿verdad? El significado de su nombre, que es una mujer, hermano, insujeta, ¿verdad? Que no le gusta la autoridad e incluso ella, hermano, se dedicaba a cortarle la cabeza a los profetas. O sea, que no le agradaba la autoridad. Y hoy en día, mi amado hermano, en el libro de Apocalipsis, uno de los reclamos de nuestro Señor Jesucristo era que hermano, Jesús le decía a la iglesia: pero tengo una cosa contra ti, iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel. Hermanas mías, dice este verso 16 de 1 de Corintios 11, lo tuve que poner así, porque si alguien, hermanas, quisiera, por ejemplo, discutir, así como de que, ya no me lo pongo, ¿verdad? Y no me pongo el velo. ¿Qué dice Pablo? No se preocupen, o sea, lo mío no es discutir. Yo no pretendo discutir, porque no es una costumbre de la iglesia discutir. Si usted, hermanita mía, quiere quedar bien con el Señor y su palabra, hágalo. Amén. No sé si dice amén. Amén. Ahora, hermanos, esperemos que todo esto haya quedado claro. Y fíjese, hermano mío, hermana mía, que pues al tema, le repito, le pusimos en defensa de la sana doctrina, ¿verdad?
De pronto, mis amados hermanos, si me regreso, por ejemplo, a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14, ahí hay una palabrita, hermanos, hermanas, que me llamó la atención, porque en esa palabrita dice que, hermano, el entendimiento, hermano, de los que no aceptan la palabra del Señor se embotó. Hay un velo, ¿verdad?, que les impide ver las cosas. ¿Sí se recuerda esa palabrita? Se embotó. Ahora, pues de pronto, hermano, quise despegar también de ahí en ese texto, porque esa palabrita se embotó, hermano, que no nos vaya a ocurrir a nosotros, hermano. Ahorita, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros estamos, hermano mío, como iglesia, como pequeña y humilde y sencilla iglesia, hermano, recibiendo tanto del Señor. Amén. Recibiendo tantas cosas, tantas bendiciones, Gloria hermano. a Cristo. Yo sé que Dios está bendiciendo a su iglesia. Recuerdes, hermano, que cuando Dios nos permitió dar ese tema al que le pusimos por título Gigante Coronavirus, recuerdes, hermano, que cuando David vence a Goliat, después vinieron las bendiciones. Y sé que Dios, hermano, ha estado premiando esa valentía, ese valor, el haber puesto el nombre del sanador en alto. Amén. Amén. Porque, hermano, Dios es grande y poderoso. Gloria. Y Él bendice, es más, la Biblia dice, porque Él honra a los que le honran. Gloria. Y de verdad, hermano, pero fíjese que, hermano mío, por eso le digo que de alguna manera yo estaba así como temeroso, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe por qué me puso esto en mi corazón. Cuando yo estaba leyendo 2 de Corintios 3:14, me llamó la atención porque nuestro hermano Hilario, ¿verdad?, el día lunes hablaba algo similar. Y él decía, hermano, que de alguna manera, pues lo voy a decir así tal cual, ¿verdad? Porque usted sabe que también lo hemos hablado aquí, que de alguna manera, hermano, los que tuvieron ese temor, ese miedo, pues es porque realmente, hermano, estaban carentes de la paternidad de Dios. Amén. Amén. Porque no hubo esa confianza, no hubo ese, hermano, no hubo esa fe. Así es, Padre. Pero aquel que ha conocido a Dios y que sabe de la capacidad de su Dios, está confiado, ¿verdad? Amén. Pero, hermano mío, me llamó la atención, le voy a decir algo hermoso. Íbamos platicando con el hermano Roberto, ¿verdad? El día sábado Dios nos permitió adquirir una gran bendición, hermano. Bendito. Y nos lo llevamos, ¿verdad, hermano? Y, hermano, en el camino íbamos platicando, y voy a ser bien franco, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que él me platicaba. Él me decía, hermano, que hablaba con un varón y que ese varón le decía, ¿verdad?, que pues habían cerrado la congregación donde él estaba, pero que después iban a volver y iban a buscar un gran avivamiento. Me llamó la atención, hermano, lo que nuestro hermano le decía a esta persona, porque nuestro hermano le dijo a la persona, ese avivamiento ya vino, ya vino. Así es, Padre. Inmediatamente, hermano, cuando nuestro hermano me dice eso, yo me acordé de Ezequiel 10. ¿Qué pasó en Ezequiel 10? El título de ese tema, de ese texto, hermano, está un poquito triste, ¿verdad? Porque dice la Biblia que, hermano, Jehová le habla a Ezequiel y le dice, mire, Ezequiel, voy a visitar mi templo. Era un tiempo, hermano, de peligro, era un tiempo, hermano, de escasez, era un tiempo de miseria, era un tiempo de pobreza, era un tiempo, hermano, de ataques, de cautividad. Pero Dios le dijo a Ezequiel, voy a visitar mi templo. Aleluya. Avísale al pueblo. Sí, ¿verdad? papá, aleluya. Y Ezequiel, hermano, fue y pregonó y les avisó a todos y les dijo, oigan, Dios va a venir. Pero entonces cada uno puso su excusa, ¿verdad? Es más, ni escucharon la voz de Ezequiel. Dice la Biblia, ¿verdad? Que unos dicen las mujeres estaban en sus quehaceres, los hombres en sus campos, en sus cultivos, haciendo muchas cosas. Ezequiel regresa, hermano, al templo de Jerusalén y dice la Biblia, hermano, que Jehová cumplió su palabra, visitó su iglesia. Bendito. Dice que Ezequiel, hermano, se quedó anonadado, ¿verdad?, de ver la manifestación de la presencia de Dios, y al mismo tiempo Ezequiel volteaba para ver si alguien venía. Nadie se dio por enterado. Llegó la presencia de Jehová, hermano, llenó la casa, pero al mismo tiempo se despidió del templo y se fue. Amén. Y algo similar pasó en estos tiempos. Así es. El Señor visitó su iglesia. Pero, hermano, usted sabe, hermano, que así usted y yo, bendito sea Dios, y a lo mejor está mal, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta a veces lo presumimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, hermano,
en este tiempo de visitación, en este tiempo de avivamiento, en este tiempo que el Señor descendió, ¿dónde estaba usted? Aquí en su casa, ¿verdad? Amén. Cristo vive. Pero ¿dónde estaban muchos, hermanos? En sus casas. En sus casas, encerrados, hermano, temerosos. Y entonces, amado hermano, después de que salimos de todo esto, hermano, se empezaron a notar muchas cosas, muchas diferencias. Y es que, hermano, en esta parte, el Señor me llevaba a entender algo acerca, ¿verdad?, de cuando Dios ya no está en una casa o cuando Dios ya no está con alguien. Y hermano mío, vamos a ir a ver rápidamente esta historia. Por eso precisamente le decía, si las historias quedaron plasmadas aquí, hermano, es como ejemplo para usted y para mí. Y que hoy, hermano, yo le quiero decir algo, le quiero aconsejar, quiero que, hermano, nos unamos todavía mucho más, que nos esforcemos, porque yo le decía al hermano René, ¿verdad? Es como que si el Señor nos dejó caer aquí una hoguera, un fuego tremendo. Amén. Pero es nuestro deber siempre tener avivado ese fuego. Amén. Que nunca se apague lo que el Señor nos trajo aquí, hermano. No sé si dice amén. Amén. Pero, hermano, vamos a ir a ver, gloria al Señor, esta historia que está en la palabra del Señor, obviamente. Y, hermano, y a esta parte, ¿verdad?, yo le pondría señales de insensibilidad, porque le digo que en 2 Corintios 3:14 dice: el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó. O sea, salió callo, están insensibles. Cuando hay callo, hay insensibilidad. Así es. No sé si dice amén. Quiero que vaya a 1 Samuel, hermano mío, capítulo 3. Y hermano, hermana, vamos a aprender algo hermoso de esto. Y ánimo, iglesia. Ánimo, iglesia de Cristo. Amén. Glorifica al Rey de Reyes. El tema es Primera de Samuel capítulo 3, en defensa de la sana doctrina. Aleluya. Hermano, en este paréntesis yo le pondría, hermano, para despegar, señales de insensibilidad. Le repito, la palabra embotar, que está en 2 Corintios 3:14. ¿Perdón? Pensé que me hablaron. Amén. 1 de Samuel capítulo 3, le dije, ¿verdad? 3, versículo 1. Aleluya. Señales de insensibilidad, o sea, señales de embotamiento, para que me pueda entender más. Dice la Biblia, escuche, hermano, 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero escucha esta parte: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Escúcheme rápidamente aquí, hermano. Si hay algo, hermano, ¿quién es realmente Elí? Rápidamente se lo pongo así. Elí, mi amado hermano, en aquellos tiempos era un sacerdote del Señor. Hermano, era un, por decirlo así también, quiero pensar que él también era un pastor. El hermano era el encargado de cuidar el templo, de atender al pueblo, de ministrarle palabra de Dios al pueblo. Pero, hermano mío, algo pasó con Elí. No pierda de vista esto, hermano, porque esto nos sirve demasiado como iglesia. Algo le pasó a Elí, que dice la palabra del Señor, hermano, que mismo Dios Jehová ya había buscado a otro para sustituir a Elí, para quitar a Elí de ahí. Es más, la palabra del Señor dice que cuando Dios se proveó, buscó a otra persona, que en este caso fue el pequeño Samuelito, la palabra misma del Señor dice que Dios dijo: antes de que se me apague la lámpara de Israel, antes que se apague, lo voy a poner así por lo que le dije hace un momento, antes de que se apague esta hoguera, voy a quitar al líder que está, como dando a entender que por culpa de ese líder, hermano, la lámpara se estaba apagando. No sé si dice amén. Amén. Y entonces, mi amado hermano,
yo le estoy diciendo que una de las señales, mi amado hermano, de que hay insensibilidad, una de las señales, hermano, de que la hoguera se está apagando, de que la lámpara se está apagando, mi amado hermano, es la escasez de palabra de Dios. Hoy en día, hermano, con toda pena, ¿verdad? Con toda pena. Esto sí le digo, no en todos los lugares. Dios bendiga, hermano, las congregaciones de sana doctrina. Dios bendiga los lugares donde aún se le alaba y se glorifica al Señor con santidad, con pureza, con la fidelidad a la palabra del Señor. Pero también con gran pena lo digo, ¿verdad? Que como el diablo sabe, hermano, que uno de los lugares donde Dios, hermano, habla y el pueblo recibe bendiciones, la iglesia, él también ha atacado ese lugar. Y entonces, mi amado hermano, hoy en día parte de los púlpitos de la iglesia únicamente, hermano, está lleno de, hermano, de humanismo, está lleno, hermano, de exaltación al hombre, hermano, de casi en su mayoría hablan de riquezas, de finanzas, de prosperidad. Y obviamente, hermano, yo no estoy en contra, por ejemplo, del ser prosperados. Pero cuando hay una inclinación completa, mi amado hermano, acerca del dinero, pues, hermano, se llega a pensar que la única intención, ¿verdad?, de parte de los ministros hoy en día es enriquecerse, hermano, y no es así. Pero lo que menos, hermano, ministran a la palabra, al pueblo, hermano, es la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios escasea? Porque el pueblo está desenfrenado, el pueblo está descontrolado. Hermano, si no hay palabra de Dios, es estar a tientas. Es estar a ciegas, hermanos, es estar en oscuridad. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbreres a mi camino. Hermano, y meta usted un cuarto donde no haya luz, 2, 3 pasos, ¿verdad? Pero si usted se mete en un cuarto, hermano, donde hay luz, todo usted lo puede ver. Hermano, hoy en día, hermano, es algo que está pasando en las congregaciones. Por eso le digo, no en todas, por favor, no quiero caer en ese error de generalizar, ¿verdad? Pero algo que está escaseando hoy en día, hermano, es la palabra santa del Señor. La palabra pura del Señor. Pablo decía la palabra pura y sin macula. No sé si dice amén. Y eso es más que una señal de insensibilidad. Porque mire, ahí mismo en el 3, pero el verso 18, dice la palabra del Señor. Escuche, dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Escuche aquí, hermano mío. Mire, ¿quién se supone que era el sacerdote de aquel tiempo? Elí. Y a mí me llamó mucho la atención, hermano, que Dios ya no se dirigió a Elí, sino Dios se dirigió al pequeño Samuelito. Sería triste, mi amado hermano, para muchos consiervos, yo lo digo así con todo respeto para ellos, ¿verdad? Para muchos pastores, ¿verdad, hermano? Que se han desviado de la sana doctrina y que Dios llegue un momento en que los deseche. Se oye feo, pero así será. Y Él empiece a levantar a otros hombres para traer su palabra. Porque si hay algo que Dios no va a permitir, hermano, es que la lámpara se apague, que el fuego se apague. Por eso me recuerdo mucho la palabra, hermano, del pastor Hilario, ¿verdad? En aquellos tiempos que él decía: por eso Dios a muchos los está teniendo que procesar para levantarlos en los últimos tiempos, hermano, y predicar su palabra. Amén. Entonces, me llama la atención, le repito, que Dios ya no le habló a Elí, sino ahora se dirigió a Samuel para darle una palabra a Elí. Eso está tremendo, hermano. Hermano mío, qué hermoso es de verdad postrarse, orar a Dios y que Él nos responda. Pero qué horrible ha de ser, hermano mío, clamarle y que Él nos responda. Ahora, otra señal de insensibilidad, verso 18. Cuando Elí, escúchenme aquí, hermanos y hermanas, cuando Elí recibe la palabra, ¿qué dijo Elí? Dios mío, dijo él, Dios mío, perdóname, y se postró delante del Señor y clamó. ¿Qué hizo Elí? Indiferente. En el verso 18, amén, él se portó indiferente. Y como dice una vez un hermano, ¿verdad? Así como nosotros hablamos, es como si Elí hubiera dicho, ¿verdad? Ah, sí, eso te dijo. Es Dios, que haga lo que Él quiera.
Y se dio la vuelta y él se fue. Hermano mío y hermana mía, usted que está recibiendo palabra del Señor, y no solamente lo digo por un servidor, sino por los expositores que han estado aquí, hermano mío, guiados por Dios para traer palabra del Señor. Que cada día usted en su corazón diga: amén, Señor, lo recibo. Porque esto me sirve, esto me llena. Amén. Aun cuando la palabra, hermano mío, muchas veces duele y hiere como espada de dos filos. Amén. Amén. Porque, hermano, cada que se extiende en este lugar el mensaje, hermano, es la espada del Señor circuncidando al pueblo, Amén. quitándole la carne, quitándole las manchas, porque Él viene pronto, hermano. Amén. Él viene por una iglesia que se ha guardado para el Señor. Mire qué misericordia, Amén. mire qué bondad. Pero ¿qué decía Elí? Es, por ejemplo, ahorita en el tema del velo, ¿verdad? Yo sé que mis hermanitas nuevas, pues ellas van a decir amén, porque si hay algo que hemos visto mucho nosotros, hermano, es de que muchas veces son ejemplo, ¿verdad? Amén. Pues sería terrible, ¿verdad? Que alguien dijera: ¿eso qué? Es señal de insensibilidad. Así es. No, que hermano, obviamente la palabra ahorita no está condenando, por favor, no. Usted no puede ver que dice: si tú no lo haces te vas a ir al infierno. No. Si el Señor está hablando es porque Él dice: mira, corrige, Amén. corrige, arrepiéntete, vuelve. Porque Él ahorita está, hermano, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Amén. Ahorita es el tiempo, hermano, de que nosotros enderecemos. Estamos en la señal, hermano, de insensibilidad y de, hermano, porque estamos en el punto de se embotó el conocimiento, el corazón de la gente. Pero ahora quiero que vaya, hermano, también a 1 Samuel 1:12, es ahí atrásito. 1 Samuel 1:12. Gloria a Cristo, amén. Dice la palabra del Señor. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermano, otra señal de insensibilidad es que, hermano, no hay discernimiento. No hay discernimiento. Hermano, Ana estaba orando, estaba haciendo una petición, y si ella lloraba es porque traía una tristeza en su corazón. Pero, hermano, el líder, el pastor o el sacerdote Elí no discernió eso, hermano. ¿Por qué? No había discernimiento. Y entonces llega y por eso da una palabra errada y le dice: estás borracha, ¿va? Acábate tu vino. Y qué tremendo, hermano, es para los siervos de hoy, hermano, estar tirando palabra a la aventura, ¿va? De pronto, hermano, habrá alguien que está realmente atravesando una situación difícil, y muchas veces como los amigos de Job, ¿verdad, hermano? Inmediatamente tiramos por pecador, por inmundo, hermano, diciendo que a lo mejor no es así. Hermano, lo principal, hermano, que debe de haber mucho en nosotros es el discernimiento. Hermano, estar atentos, ¿verdad?, a las necesidades del pueblo. Decía el hermano, ¿verdad? El hermano, el pastor Hilario, ¿verdad? Muchas veces, hermano, posiblemente cuidarnos. Y si hemos caído en la injusticia, ¿verdad?, de juzgar o de criticar a la ligera, pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Yo soy el primero, hermano, que tengo que postrarme delante del Señor y decirle: Señor, si he juzgado a tu iglesia. Algo que ponía el Señor, hermano, recientemente en mi corazón es de que, hermano, a veces nosotros, hermanos, somos muy duros a lo mejor con la iglesia. A lo mejor hemos sido muy duros, ¿verdad? Y a lo mejor de pronto le tachamos a usted de desobediente, con todo respeto, ¿verdad? Porque, y lo digo porque lo he escuchado, no aquí. A lo mejor de inútil y desobediente y quién sabe qué tantas ofensas a la iglesia. Pero, hermanos, si esto yo lo tuviera la oportunidad de platicar de pronto con algunos pastores, no es que yo me crea superiores, sino yo como siervo, hermano, de ellos, pues de pronto sí diría, ¿verdad? No nos damos cuenta que a quien estamos ofendiendo es a la amada del Señor. Una vez yo le decía a un pastor, ¿verdad?, que sí escuchaba yo que hablaba un poco así.
Y yo le decía, oiga hermano, le hago una pregunta. ¿Qué haría usted si por ejemplo viene ahorita ese señor que viene caminando y empieza a insultar a su esposa? Dice, no, me desconvierto, ¿verdad? Y ¡pum! Gloria a Dios. Y le digo, no le digo que haga eso, ¿verdad? Pero le decía yo, ¿y por qué? ¿Por qué le digo, cómo se atreve a ofender a mi esposa, a mi amada? Digo, ay hermano, pues mire, ¿no será que así se enoja nuestro Señor Jesús? Porque la iglesia es su amada. Amén. Es su amada, es su novia. Amén. Y yo no puedo llamar, con todo respeto, ¿verdad, hermano? Usted me entiende, ¿verdad? Yo no puedo llamar, por ejemplo, insensata, tonta a la iglesia, ¿verdad? Y soncita, ¿verdad? No, es la amada del Señor. Amén. Usted es la amada del Rey. Amén. Usted es la amada del Señor, hermano. Gloria a Cristo. Pero Elí no discernía eso. ¿Por qué? Porque se había apagado. Había habido, hermano, hubo un descuido. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Elí, el sacerdote o el pastor Elí, cayó en todo este detalle? Bueno, hermano, porque realmente, en aquellos tiempos, hermano, ¿con qué se mantenía prendida una lámpara? Con aceite. Con aceite. Quiere decir que esa lámpara se estaba apagando. ¿Qué es lo que realmente no había o no le echaban a esa lámpara? Aceite. Y hoy en día, hermano, ¿qué representa para nosotros el aceite? La palabra, el Espíritu Santo, la unción. Hermano, parte de esa vía, la oración. La oración. Jesucristo, hermano mío, todo el día ministraba y hermano, se bajaba el tanque, ¿verdad? Pero él iba, dice que la jornada él se subía al monte a orar. Y ya lo hemos visto aquí. ¿A qué subía él realmente? A orar, sí. A tener intimidad, sí. Pero también a llenarse de Dios. Si no hoy día, mi querido hermano, por eso la palabra del Señor también sale como letra muerta. Sin unción, sin poder. Así es, Padre. Grupos de alabanza, hermano mío. Y digo, nos cuidamos nosotros también. Hablo mucho con los niños, ¿verdad? Dentro de todo lo que es ensayo, sí, pero también mucha oración. Amén. Amén. Mucha oración. Hermano, porque no podemos nosotros caer en eso. Mire, vamos a ir ya casi terminando, hermano. Quiero que se vaya tantito, por favor, a 1 de Samuel 2:12. Aleluya. 1 de Samuel 2:12. Gloria a Cristo. Hermano, obviamente, hermano mío, que esta palabra usted tómela como algo que no debemos de hacer. No que usted lo esté haciendo o que yo lo esté haciendo, no. Algo que no debemos de hacer. Algo en lo que no debemos permitirnos caer, mi amado hermano, mi amada hermana. 1 de Samuel 2:12. Escucha esta parte, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Usted puede leer todo en casa, pero el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Rápidamente, hermano, explico esto, que se me está yendo un poquito el tiempo, ¿verdad? Pero escuche, mi amado hermano. Mire, lo primero que yo me pregunto, porque estos jóvenes eran ministros en la iglesia, en el templo en aquel entonces. Pero Dios, ¿en qué concepto los tenía? Jóvenes sin conocimiento. Y dice que eran, amén, impíos, y que, hermano, menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero siempre mi pregunta ha sido esta: ¿y quién los puso ahí? Exacto, hermano. Hermano, si algo, hermano, nosotros, por eso le digo, usted ve a los jovencitos, de ahí yo no le digo que ya son santos, ¿verdad? Y que están así, ¿verdad, hermano? Pero sí hay algo que estamos cuidando nosotros demasiado con ayuda del Señor primeramente, hermano, e inyectándoles palabra, es buscando la santidad, buscando la oración. Porque, hermano, qué tremendo es que hubiera lugares, que hubiera templos, que hubiera iglesias donde los ministros, ya sea de alabanza o ya sea de pandero o hermano, los ministros fueran hombres y mujeres impíos e impías. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, hermano, que si hay algo que a Dios no le agrada, es el tener que ver con el pecado.
Por eso murió Usa en 2 de Samuel capítulo 6. La Biblia claramente dice ahí que él murió por irreverente. Y la palabra irreverencia, hermano mío, es que él como que retó a Jehová. Sabía la verdad, pero él no quiso hacer la verdad. Y él se fue a tocar el arca del pacto y cayó fulminado ahí, hermano. En Éxodo capítulo 32, si no me equivoco, es donde está la historia del becerro de oro. El pueblo dice que estaba desenfrenado. Hicieron un ídolo, un becerro de oro. Había alabanza. Incluso Aarón dijo, fiesta para Jehová. Pero ¿qué decía Dios ahí arriba? Dios le dijo a Moisés, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Qué terrible es aquí abajo decir fiesta a Jehová y que el Señor diga ya, eso está todo corrompido. Pero ¿por qué, hermano mío? Porque, Dios mío, a lo mejor nos vamos a echar un poquito aquí la soga al cuello, ¿verdad? Pero si hay algo en lo que hay que tener mucho cuidado, hermano, es que los ministros del Señor, hermano, sean personas, en el caso de la carta a Timoteo, dice que sean hombres, hermano, decentes, hermano, respetuosos, sinceros, responsables, con buen testimonio. Amén, amén, amén. Pero qué tremendo, hermano, es ver hoy en día, hermano. A mí me da, la verdad, mucha tristeza. No le voy a decir que, ay, hermano, qué gran ministro de alabanza soy, porque de verdad que no. Yo a veces le digo al Señor, usted merece mucho más, Señor, pero sencillita y humilde nuestra alabanza es para usted, ¿verdad, Señor? Amén, amén. Pero, hermano, qué tremendo es, hermano. Una vez, hermano, yo fui a un lugar, me invitaron, fuimos a ministrar alabanza, hermano, y qué terrible, ¿verdad? Es que después de ministrar la alabanza, hermano, bueno, yo siempre tengo la costumbre de que llego a ser ministrado tanto en la alabanza, pero también escuchar la palabra de Dios. Y hermano, ese día, digo, sinceramente sí hubo una necesidad de salir por una botellita de agua, se me secó la garganta, hermano. Y cuando salgo, hermano, los ministros de alabanza que estaban en ese lugar, cuando salgo, hermano, echándose un cigarrito. ¿Verdad? Hoy en día ese tipo de congregaciones, ¿sabe cómo le llaman? Iglesias laicas. Amén, liberales, y que están apegados a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo nos dicen? ¿Cómo nos dicen, pastor? Religiosos, legalistas. Pero yo una vez le decía a un hermano, ¿verdad? Si por ser religioso y legalista hoy estoy viviendo la presencia de Dios, amén, viva la religiosidad, le decía. Gloria al Señor. Hermano mío, pero hoy en día, ¿verdad? La gente, incluso los pastores, ¿verdad? Dicen, no, o sea, a lo mejor sí tocan el mundo, pero que pase aquí, ¿verdad? Porque sabe tocar. No, querido hermano. Mire lo que dice aquí la Biblia. ¿Por qué se estaba apagando la lámpara de Israel? Porque había un sacerdote Elí que no tuvo cuidado en eso. Y puso él a sus hijos sin conocimiento de Jehová. Ya se imaginará usted entonces cómo servía. Es más, dice aquí la misma palabra del Señor, que es terrible lo que está aquí escrito, porque dice, hermano, que andaban de enamoradizos ahí entre las mujeres y hasta usaban el templo. Está fuerte lo que voy a decir, pero ahí está. Era Hotel Jerusalén. ¿No? Ahí está. Sí, es cierto. Pero eso ocurre cuando hay, hermano, una mente embotada en los siervos, en los pastores. Ahora, por eso le digo, obviamente esto no está pasando aquí, pero que nunca nos llegue a pasar. Agarrarnos fuerte de Cristo, hermano, fuerte del Señor y cuidarnos cada día en la santidad. Amén. Hermano, voy terminando, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, ahí en el 3.13, 1 Samuel 3.13, hermano, con este término, gloria a Cristo. Gracias a Dios. Mire, 3.13 de 1 Samuel, 3.13. 3.13. Dice la Biblia, con esto vamos terminando, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Dice, porque sus hijos, oiga hermano, usted léalo, porque han blasfemado a Dios, pero esta parte, papás, y él, hay una versión que dice, y él no los corrigió. Mira, hermano, este texto
se puede ver tanto familiar como congregacional. Amén. ¿Por qué? Si alguien rápidamente me busca 1 Timoteo 3:15 y se pone de pie para leerlo en lo que yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está yendo. Pero mire, hermano mío, esto nos habla, escúcheme aquí, de falta de disciplina, falta de corrección. Me voy a enfocar un poquito más, mi amado hermano, mi amada hermana, en el de falta de disciplina. Hermano mío, todas las cosas que estos hombres, estos jóvenes hacían en el templo, no eran más que señal de algo muy terrible, que ellos menospreciaban a Dios mismo y no sabían o lo sabían y no respetaban a quien estaba en el templo. Bendito Dios. Que en este caso, hermano mío, ¿quién es? Dios. Bendito Dios, está Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Y hermano, si usted lo sabe, por eso, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Es verle a usted sentadito en orden. Bendito. No sé si alguien me quiera leer 1 Timoteo, pero sí, 1 Timoteo 3:15, pero con voz, iba a decir de trompeta, pero ahora vamos a decir con voz de hermano René. Gloria a Dios. Uno por uno, hermano, uno por uno. A ver. La palabra de Dios dice, 3:15, ¿verdad? Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. A ver, hermanos, ¿de quién es esta casa? Ay, hermano, sencillita y humilde, pero Dios nos miró, ¿verdad? Pero es de Dios. Y Dios está aquí. En 1 Timoteo 3:15 dice, debemos de aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios. Rápidamente, ¿verdad? Le platico algo. En el libro de Marcos capítulo 11, versículo 16, dice la palabra del Señor, hermano mío, que Jesús llegó al templo de Jerusalén. Usted ha leído esa historia. Ayúdeme a predicar. ¿Por qué Jesús se enojó tanto? Que hermano mío, dice que agarró una riata y hermano a alaciar a todos, ¿ya? Casi que se muere del zorro, ¿eh? Hermano, ¿por qué lo hizo Jesús? Que lo habían convertido en un mercado. Porque había un desorden, hermano, porque ese lugar parecía un mercado, parecía un tianguis. Amén. Y si usted le detenía, es más, mire, váyase a este texto. Yo sé que ya le dije que ya, ¿verdad? Pero léalo, es el último, ahora sí. Esperemos, hermano. No, sí, en serio. Marcos 11:16, ¿verdad? Cristo vive. Marcos 11:16. Mire lo que dice esta parte de la palabra. Lo busqué en los otros 3 evangelios, pero nada más está en Marcos 11:16. Y esta partecita me gustó mucho, hermano mío. Mire lo que dice Marcos 11:16. Dice, es más, mire, vamos a leer desde el 15 para que usted lo entienda así. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pero este 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Quiere decir que cuando Jesús llegó y puso orden, ¿cómo se quedaron todos? Era como que alguien iba así, ¿verdad? Y de pronto vio a Jesús y... No sé si me explico. Amén. Amén. Porque ese verso 16 dice que Él ya no permitió. Hermano, esto es la verdad muy lamentable y ojalá nunca pase aquí. Sería terrible, hermano, quien esté predicando por boca de Dios, que siempre la congregación esté así, hermano. Porque ¿quién está aquí? Le repito, Dios. Y sería terrible, hermano, que está la predicación y unos por allá platicando, unos ahí mandando un mensaje, un whatsappazo, ¿verdad, hermano? Y unos entrando y saliendo, hermano. ¿Usted me entiende? Sería terrible. Porque el día que eso pase,
sería señal de que Dios ya no está ahí. De que Dios ya no está ahí. A mí me pone a temblar, hermano, Apocalipsis 3:20, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero recuerdes, hermano, que ese Apocalipsis 3:20 es un texto dado a la iglesia de la Odisea. Y hermano, en unas versiones no dice la Odisea, dice la iglesia ¿qué? Muerta. Y es una iglesia, es un templo. Posiblemente se alaba a Dios, posiblemente de pronto se predica. Pero es como una vez le decía yo a usted, hermano mío, qué terrible sería que estemos aquí, ¿verdad? Fiesta, hoy hacemos una fiesta y que el Señor allá afuera esté tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ábranme. Como yo una vez le decía, ¿verdad, hermano? Sería tremendo que aquí estuviéramos glorificando y Cristo allá afuera. Y si Cristo está allá afuera, ¿a quién estamos alabando entonces aquí? No, hermano mío. Una de las señales, hermano, que nos da a entender de que Dios está en una congregación es precisamente el orden. Amén. El orden. Recuérdese que es algo que también tocaba el pastor Hilario, ¿verdad? ¿Qué decía la palabra? Es más, Génesis 1:1, que dice: en el principio ha creado Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y dónde estaba el Espíritu de Dios? ¿En la tierra? No. Sobre. Pero una vez que vino el orden, hermano, la presencia bajó. Hermano mío, esforcémonos cada día, cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano mío? Cuidemos siempre ese fuego y que nunca, hermano, terminemos como el sacerdote Elí. No, hermano mío, no, hermana mía. Que cada día, hermano, nos esforcemos por tener la presencia del Señor en nuestros corazones y en este lugar también. Para que, hermano mío, no lo digo con presunción, por favor. Lo digo, hermano, con humildad y sencillez de corazón, para que cada hermano que tengamos, que nos visiten, ¿verdad? O que incluso la gente del mundo llegue, hermano, de pronto, tal vez hasta pasar y digan: algo está pasando ahí. Amén. Algo está pasando Amén. ahí. Amén. Hermano mío, esta fue la palabra del Señor. Esforcémonos cada día, hermano. Espero haberme dado a explicar.